es que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender. La hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, y a través de la www.2aradiaradio.es.tl. Antes que nada, antes de iniciar este programa, quiero advertirles que si escuchan sonidos de tos o ahogamiento, no es que esté enferma, ¿ok? Son efectos especiales. Pues bueno, como cada semana les tenemos una historia verídica que les helará la piel. Esta noche hablaremos del terrible secreto de los abuelos. Si a ustedes les gustan los temas esotéricos y paranormales y quieren saber más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo. En WhatsApp, en el chat Escuela de Magia Antigua, que pertenece a la Hermandad K. Además del Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook, en donde encontrarán diversidad de información, hechizos y recetas mágicas. De la misma manera, les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas sobre tips de magia y esoterismo, de la mano de una servidora, a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. También pueden compartirnos sus historias o experiencias paranormales a través de la página de Facebook La Hora del Miedo Oficial. O bien, si quieren que hablemos de algún tema en específico, también nos lo pueden comentar ahí mismo, o bien directamente con el maestro Rob. Después de todas las cátedras, le damos la bienvenida como se merece esta noche a nuestro maestro e historiador consentido, Rob Gray. Hola maestro, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Lunita, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Así es, pueden dejarnos sus dudas y comentarios o saludos y el maestro Rob o una servidora les estaremos contestando. Les recuerdo que este programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Ahora bien, imaginen que tienen la familia perfecta, muy normal y cotidiana, y por alguna extraña razón comienzan a suceder sucesos que ponen en duda esta normalidad y se dan cuenta del terrible secreto de los abuelos. Adelante, maestro, con la historia de esta noche. Muchas gracias, Lunita. Efectivamente, esta es la historia de Ernesto y su familia. A lo que él dice, principalmente, todo empezó a principios de 2014. Él comenta que su familia es algo insultantemente aburrida, y no lo decía de mala forma. Esta ausencia de problemas les dio a ellos una vida sumamente tranquila, no precisamente porque fueran ricos, pero no les ha faltado nada.
No tienen vacaciones lujosas, pero pueden visitar a toda su familia. Esto al menos una vez al año. Sobre todo, dice que toda su familia y sus padres tienen un matrimonio muy feliz. No habría mucho que contar, o al menos eso parecía durante mucho tiempo. Llegando a los principios del 2014, Ernesto, él estaba estudiando y en una de sus clases de fotografía le pidieron que por favor fotografiara a alguien de su familia para poderle hacer fotos a lo que se podría decir su héroe. Así que él le pidió a su abuelo hacer este taller sobre él, y aunque los abuelitos eran como todos los demás sumamente tranquilos, ellos vivían en una casa de más de 150 años, él pensó que este sería el personaje indicado para hacer las fotos. Él fue un día sábado. Comenta que su abuela preparó caldo de pollo para poderlo recibir ese día. Resulta ser que Ernesto un día le dijo a su abuela que su caldo de pollo era el mejor que había probado. Y su abuela pensó que esta era su comida favorita. Así que cada que fuera Ernesto a su casa, la abuelita le preparaba caldo de pollo. Todo era bastante tranquilo, hasta que de pronto se empezó a escuchar una serie de bullicio afuera de la casa. El abuelo salió a ver qué pasaba, y resulta ser que un ladrón intentó meterse en una casa de los vecinos cerca, y no contó a aquel ladrón que los hijos de aquellos señores estuvieran con él. Así que lo empezaron a corretear, lo empezaron a golpear a aquel ladrón, y su abuelo intentó que calmaran todas las cosas para que pudieran esperar a la policía y se lo llevaran preso. Él, Ernesto, iba a ayudar a su abuelito afuera, pero su abuela decidió que mejor se quedara dentro de la casa, que ella iría con él. Así que, estando en la parte de afuera de la casa los dos abuelos, él sintió necesidad grande por ir a un sitio donde sus abuelos dormían. Para este entonces, los abuelos dormían en habitaciones separadas, pero no estaban muy separadas una de la otra, solamente tenían un cuarto en medio. Este cuarto era uno en el que en años anteriores su misma familia lo había utilizado para otras cosas. Su mamá comenta que lo había utilizado para hacer algún taller de costura, otro de sus tíos comenta que fue como una oficina para él. Resulta ser que todos sus hijos hicieron de esa habitación algo especial para ellos, y esta vez, al todos ya estar en sus propias familias, se supone que esta habitación estaba vacía. Sin embargo, sentía que algo lo llamaba para ese lugar, y a la vez sentía como si una fuerza invisible lo empujara para atrás. Resulta ser que cuando Ernesto estuvo a punto de abrir la habitación, escuchó su nombre detrás suyo. Su abuela estaba en la parte de atrás de él, tomándole los hombros, y esto hizo que Ernesto gritara del susto que le había puesto la abuela. Después de que se dio cuenta que era su abuela, esta lo había regañado tanto, incluso como nunca antes lo había hecho en su vida. Y le comentó que no se lo diría al abuelo, pero le pidió que se fuera de la casa en ese preciso momento. Ernesto comenta que no volvía a hacer caldo de pollo para él en ninguna de sus próximas visitas. Realmente esto le dolió más a Ernesto de lo que él hubiera pensado, o de lo que él hubiera creído que le iba a doler. Los años pasaron y un día 24 de diciembre la abuela falleció. Desafortunadamente, ella se fue y Ernesto nunca supo qué fue lo que había hecho mal para que la abuela se enojara tanto con él por aquella habitación. En el 2015 pasó algo más terrible aún. Resulta ser que el abuelo estuvo a punto de fallecer. En aquellas pláticas que tenían, resulta ser que nadie sabía qué había dentro de esta habitación. Así que
empezaron a murmurar que sería bueno ir a visitar aquel lugar. Sus primos, de nombre Christian, Giovanni, Alex, y su prima pequeña de apenas 12 años, Sara, hablaban sobre aquella habitación. Se suponía que Sara estaba durmiendo, pero realmente los estaba escuchando, y ella comenta que había visto lo que había dentro de la habitación. Sara comenta que en la habitación estaba repleta de imágenes religiosas y una mesita de madera repleta de velas. Ellos decidieron ir a verificar el lugar. Todos, excepto Ernesto. Los primos comentan que el abuelo, en ese momento que no se encontraba mal, había regresado a su casa sin que ellos lo hubieran esperado. Todos intentaron ocultarse. Unos de Christian y Giovanni se metieron al cuarto del abuelo. Sara se metió al cuarto de la abuela. Y Alex no atinó más que meterse al mismo cuarto, donde habían ido a ver que todo fuera real lo que la niña chiquita estaba diciendo. Comentan que el abuelo fue por una vela, ya que una de esas que estaba en la mesa se estaba apagando. La prendió y la reemplazó y luego se fue, cosa que se les hizo bastante raro. Comenta que la casa de sus abuelos es un lugar tan viejo que incluso tiene un jardín con una fuente, y esta fuente la adornaba un ángel en la parte de arriba, en la punta de la fuente, pero que para todos los primos en ese momento, este ángel les causaba un miedo terrible. Después de que el abuelo murió, Ernesto fue junto con toda la familia a volverse a ver, ya que hace poco se había muerto la abuela, y todos estaban felices de que otra vez estuvieran reunidos. Sin embargo, cosa que muchos creen que no fue por casualidad, el último que habló con el abuelo fue Alex, que fue este primo que se metió dentro de aquel cuarto cuando reemplazaron la vela. El abuelo le comentó que sí lo vio, que él había visto a Alex cuando estaba en la habitación. Él le pedía bastante perdón por lo que le pedía en este momento, ya que sabía que eran sus últimos momentos de vida. Le dijo que por favor no dejaran que se apagaran ninguna de las velas, que no era su culpa y que no era la culpa de la abuela Luna. Interesante primera parte de esta historia. Tengo que comentarles que, como siempre, todas las historias que nos cuenta el maestro Rob son totalmente verídicas y que muchas veces ustedes mismos las pueden constatar con los datos que nos brinda el maestro Rob. Cabe recordarles que muchas veces en las casas, sobre todo en las casas viejas, las casas de los abuelos, muchas veces tienen este tipo de puertas secretas, de pasadizos, de cuartos ocultos, en los que todos, absolutamente todos nuestros abuelos, guardan algún tipo de secreto, ¿cierto, maestro? Sí, sobre todo todas las casas viejas, a veces cuando tienen, por ejemplo, como esta casa de más de 150 años, no creo que los abuelos hayan edificado aquella casa. Probablemente esta casa haya pertenecido a una persona rica del año de la Revolución Mexicana o inclusive del virreinato, ya que muchas de estas edificaciones antiguas, incluso con una fuente adentro de un jardín, era de símbolo de riqueza en el momento en que se adquiría. No creo que en este momento alguien se atreva a construir una edificación parecida a la de esa época, ya que sería bastante costoso hacerla, Luna. Así es, y justamente el ángel que usted menciona dice que estos niños, o bueno, estos jóvenes ya le tenían miedo a esta imagen del ángel. Muchas veces pasa que sentimos las vibraciones energéticas tanto de imágenes o en muñecos o en estatuas que aunque representen algo muy bonito, tenemos esa sensación que nos provoca de intranquilidad. En este caso, pudiera ser que esa imagen del ángel
fuera algo negativo en lugar de positivo, maestro? Al principio se cuenta que este ángel no les causaba ningún tipo de terror, pero ya en las últimas visitas que le hacían al abuelo y a la abuela, cada que veían a aquella figura, ellos sentían como si los estuviera observando de una manera bastante curiosa, bastante extraña, que hacía que le tuvieran miedo a aquel ángel. Incluso algunos de los primos, antes de saber sobre aquella habitación, creían haber visto moverse a aquella figura, y sobre todo estaba en una posición en la que decían que no importaba la hora o el momento en que el sol estuviera en cualquier parte del jardín, se le veía como si no se le viera el rostro y solamente una sonrisa tétrica, Luna. Fíjese que ahorita que menciona eso, recuerdo una de las historias que nos contó sobre los maniquís y sobre estas entidades o espíritus que pudieran llegar a tener este tipo de estatuas o este tipo de objetos pues inanimados. ¿Sería este el caso, maestro? Según se cuenta, hay mucho más sobre aquel ángel. No solamente el ángel está relacionado en la historia, todo tiene que ver alrededor más que nada de lo que estuviera en aquel cuarto, Luna. De hecho, lo que nos dice de este cuarto, el solo hecho de que estaba cubierto pues por imágenes religiosas, por velas, me da la sensación de que fuera algo similar a un altar, o bien que tanta imagen religiosa estuviera destinada a que algo maligno no saliera de ese lugar. Puede ser más la segunda opción, ya que un altar está dedicado a una sola deidad o algún ser en específico. Ernesto cuenta que dentro de ese cuarto no solamente había cualquier tipo de imágenes religiosas, había imágenes religiosas de todo tipo. Se podían ver santos, se podían ver ángeles, incluso se podían ver deidades hindúes en el lugar, cosa que el mezclar este tipo de cosas normalmente no te llevaría a nada bueno. Sin embargo, todo el cuarto estaba tapizado de todo tipo de imágenes religiosas sabidas y por haber, Luna. Esto quiere decir en este caso que estaban destinadas a proteger de que cualquiera que sea el origen del mal que se encontraba en este cuarto, que no saliera. Y no solamente eso, el hecho de que el abuelo le pidiera a Alex, que fue el único que vio que estaba dentro del lugar, y sobre todo que vio lo que estaba haciendo con las velas, y le pidió por favor que no las apagaran nunca, y sobre todo que no dejaran que ninguna de las 33 se apagara, y que lo disculparan, que no había sido culpa del abuelo o de la abuela. De las 33. Este es un número que tiene bastante misticismo. ¿Qué nos puede contar sobre el número 33? Hay muchas cosas que se pueden contar sobre el número 33. Para empezar, comenta que las velas estaban puestas en una posición que generaban un símbolo. Sin embargo, Ernesto no nos puede describir muy bien qué tipo de símbolo estaban representando estas 33 velas, ya que muchas cosas se dicen alrededor de las 33 velas. Por ejemplo, se dice que el 33 también puede ser parte de la masonería. También puede ser algún tipo de seres que se encuentran en la casa. Puede que no sea solamente uno, pueden ser 33 presencias en el lugar. Sin embargo, existen muchas cosas alrededor de aquel sitio, que el número 33, muchos dicen que el 3 también es un número de divinidad, puede estar relacionado con este lugar, Luna. ¿Sabe que de repente yo me pongo a pensar justamente en la forma en la que estaban acomodadas estas velas, que estaban, pues no sé, a lo mejor haciendo algún símbolo, algún sello de contención, estaban dedicadas a una deidad o que estaban dedicadas a 33 espíritus? Me pone a pensar si los abuelos habrían formado parte de algún tipo de secta o habrían hecho algún tipo de pacto. ¿Pudiera ser el caso? No,
Ellos, al contrario, se dice en la historia que tuvieron un accidente que no debieron de haber tenido, y por eso es que estaban teniendo este lugar para la contención de aquella cosa que encontraron sin querer. Muy bien, tenemos un comentario del público bastante interesante. ¿Podrían ser 33 velas formando un sigilo o un sello de poder para contener a una entidad en la casa? Sí, efectivamente sí es esto, ya que como dice Ernesto, estas 33 velas estaban formadas de una manera que generaba un símbolo que no puede describirlo. Él comenta que nunca lo había visto en su vida y tampoco lo puede describir porque no es de que no le haya puesto atención, es que era tan exacto las velas, la colocación de las velas para hacer este símbolo que no lo puede describir él. Entiendo, pues bastante interesante la información entre deidades, entre saber qué es lo que estaban conteniendo y el solo hecho de imaginar si alguna de esas velas se apagara o se moviera, qué es lo que pudiera ocasionar el despertar o el romper este sello para que saliera esta entidad, maestro. Les causó bastantes cosas, Luna. Está muy interesante todo lo que nos está platicando esta noche. Por favor, si el público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante, pueden realizarlo y nosotros se los vamos a estar contestando esta noche. Me llama mucho la atención la historia de esta noche, puesto que cuando yo era pequeña, recuerdo mucho que mis abuelitos, pues en la casa de ellos se llegaron a realizar algunas pues velaciones de familiares o de amigos, etcétera, etcétera. Y ellos tenían lugares en la casa especiales en donde guardaban algún tipo de objeto o algún tipo de, incluso los vestidos de novia de mi abuelita, que ella decía, no entren a ese lugar, no me abran este mueble, no solamente por el hecho de que los fuéramos a romper o que los fuéramos a maltratar. Ella decía que estos objetos no se podían tocar por las energías que mantenían, o que no podíamos ver las fotos que les tomaban, o que no podíamos hasta que tuviéramos cierta edad, por ejemplo, ver un álbum de fotografías donde tenían pues a las personas que habían fallecido. Esto me hace recordar que todos los abuelos tienen algún tipo de práctica, algún tipo de secreto que muchas veces no tienen que ver pues con sectas o con rituales, simplemente que ellos en otra época mantenían, digamos que otro tipo de prácticas y que sabían justamente de estas energías o sus creencias religiosas nos mantenían a salvo de algún tipo de mal que pudiera pasar, maestro. Sí, mucho se dice sobre aquellas cosas que no podías ver o que no podrías tener la edad suficiente para saberlo. Todos los abuelos tienen secretos, muchos pueden que no te los cuenten nunca porque inclusive se dice que este secreto que tenían aquellos abuelos de Ernesto no se lo contaron ni a sus propios hijos, cosa que, si les recuerdo, en esta historia, aquella habitación antes fue utilizada por sus hijos para diferentes tipos de cosas. Entonces, esto que les ha de haber pasado para transformar esta habitación en una sala de los secretos, de la cual a Ernesto lo regañaron demasiado, inclusive la abuela le dejó de preparar la comida preferida, que ella creía que era su comida preferida, simple y sencillamente porque lo vio intentando entrar, porque Ernesto no había entrado en esa habitación. Es de que era algo bastante grave, que era su secreto más grande, Luna. Muchas preguntas por realizar en esta interesante historia, pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para continuar hablando del terrible secreto de los abuelos. Así que no se mueva de su asiento, en unos momentos más regresamos a su programa, La Hora del Miedo.
En un momento regresa la hora del miedo. ¿Quieres aprender sobre el mundo de la magia de una manera fácil y sencilla? Búscanos en Facebook en el Portal del Fénix, donde encontrarás tips mágicos, rituales sorprendentes, hechizos y herbolaria, además de lecturas de tarot y horóscopos, entre muchas sorpresas. Así que ya lo sabes, si buscas algo diferente, intégrate ya a Facebook al Portal del Fénix. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Ya regresa la hora del miedo. Ya regresamos completamente en vivo a su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Les recuerdo que la Hermandad K siempre está pensando en todos nosotros y este mes de febrero tenemos talleres llenos de información. Por ejemplo, tenemos el taller de afrodisíacos para San Valentín. Este taller está a cargo de la maestra K, la maestra Ceci Caminos y una servidora. Además de que en este San Valentín el maestro Rob nos estará regalando sus historias sangrientas sobre este mismo tema. Seguido de esto tenemos el taller de introducción al oráculo del amor, que está a cargo de una servidora. Estos talleres son completamente gratuitos y si quieren conocer más detalles sobre estos cursos y talleres, les dejo ahí en la cajita de comentarios el link en donde pueden pedir información y se les va a redirigir al aula o al taller que correspondan, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos con la segunda parte de esta maravillosa historia. Adelante, maestro, con el desenlace. Muchas gracias, Lunita. Cuando Alex le comentó a Ernesto lo que el abuelo le había dicho y sobre todo que no necesitaban apagarse las velas, en este momento Alex sintió la necesidad de tener que ir a revisar al cuarto a ver si las velas estaban prendidas. Así que el único que se atrevió a prestarle su ayuda para llegar a la casa de los abuelos fue Ernesto. Ernesto y Alex fueron inmediatamente corriendo. Básicamente comenta Ernesto que Alex jamás había manejado de la manera más rápida y conscientemente nunca en su vida, excepto ese día. Cuando llegaron, entraron a la habitación donde estaban efectivamente las 33 velas, todas las imágenes religiosas que tanto le habían contado a Ernesto. Se dieron cuenta que 4 de ellas estaban a punto de apagarse y que una de ellas ya se había consumido completamente. En este momento sabían que lo que tenían que hacer era buscar velas, pero no sabían en dónde estaban. Así que Alex fue directo hacia el cuarto de su abuelo que estaba del lado derecho y Ernesto intempestivamente fue al cuarto de la abuela para ver si en este cuarto también habían dejado velas. En el momento en que Ernesto sale, comenta que en el pasillo había una niña. Esta niña empezó a correr directamente hacia Ernesto. Ernesto se quedó paralizado, pero sabía que tenía que prender una de esas velas. Así que agarró toda su fuerza, se metió al cuarto de la abuela, encontró las velas y en este momento encontró a la niña en el pasillo, esperando a que saliera del cuarto. Cuando aventó una de las velas directamente para Alex y se le dijo:
que la prendiera. La niña se abalanzó sobre Ernesto, sin embargo no lo alcanzó a agarrar porque Alex había prendido aquella vela que se había apagado. Tiempo después llegaron los primos a la casa para ver qué había pasado. Ellos le comentaron que habían visto algo, sobre todo cuando se apagó una de las velas. Ya habían reemplazado las otras dos. En este momento, Sara se mete al cuarto. Todos sabían lo que iba a hacer y nadie intentó detenerla. Sara, de un soplido, apagó una de las velas que había tomado dentro del cuarto. En este momento en que Sara apaga la vela, se escuchan murmullos en la tubería del desagüe. Y en la otra habitación, básicamente 2 metros de donde ellos se encontraban, dentro de la habitación, en una habitación vacía, vieron a una mujer vestida de novia. Christian se metió para poder volver a prender aquella vela. Prendieron la vela y como si algo volviera a darle vida a la casa, la mujer vestida de novia había desaparecido. Uno de sus tíos, que era el que se iba a quedar con aquella casa, decidió mudarse para poder proteger lo que era su herencia, ya que Alex y Ernesto habían decidido irse a quedar a vivir en ese lugar para que no se apagaran aquellas velas. Le comentaron a su tío todo lo que había pasado, y este incrédulo pensó que todo era un juego, así que agarró, cerró con llave la habitación para que ninguno de los dos pudiera pasar, y dijo que se fueran a dormir. Ernesto se fue directo a una de las habitaciones a dormir, no sin antes agarrar una cobija y tapar la estatua del angelito, aquella que le daba tanto miedo, porque él sentía que se movía en cualquier momento. De pronto empezaron a escuchar adentro de la habitación como si un suspiro de alivio empezara a generarse. Ellos sabían que había varias velas que estaban a punto de terminarse, a punto de consumirse. Sin embargo, decidieron no prestarle tanta atención y no molestar a su tío para que no creyera que ellos estaban locos. Y si pasaba algo, también el tío supiera que algo malo estaba ahí. Y efectivamente, cuando sabían que otra de las velas se había apagado, se volvió a escuchar como un suspiro alrededor de aquel cuarto. Inclusive dicen que el cuarto estaba respirando. Poco después, voltearon hacia la cocina, que estaba bastante lejos de donde estaba, y comenta Ernesto que vieron a un hombre sin camiseta entrar en el lugar y que había algo en especial en aquel hombre, ya que a pesar de que todo estaba oscuro y de que la silueta de aquel hombre se veía completamente negra, dice que para pasar la puerta de la cocina tuvo que agacharse, y esto era imposible porque la puerta de su cocina medía más de 2 metros 30 centímetros, y aquella figura se tuvo que agachar para poder salir de aquella cocina. Resulta ser que fueron corriendo directamente a la cocina porque creyeron que alguien se había metido, y no había absolutamente nada. Una tercera vela se volvió a apagar, y lo sabían porque otro suspiro empezó a salir de aquel cuarto, y en este momento se empezaron a escuchar pasos por todo el techo de la casa, así que el tío decidió dejarlos pasar, y se dieron cuenta que efectivamente 3 de aquellas velas se habían apagado. Alex y Ernesto cambiaron las velas, pusieron velas nuevas, y como si algún grito de dolor y de terror se tratara, escucharon que algo se volvía a contener en el lugar. Y aquellas figuras que se estaban moviendo se habían dejado de mover. Fueron a dormir y comenta Ernesto que tuvo una pesadilla. Él soñó con aquella mujer vestida de novia, que estaba bastante dolida y bastante amargada, que trataba de asfixiarlo y que estaba flotando arriba de él. Sin embargo, cuando despertó, se dio cuenta que todo era un sueño, pero la pesadilla más fuerte es que al lado de su cama se encontraba aquella cobija con la que había tapado aquel ángel, el ángel que tanto tenía miedo. Y esto era imposible,
porque el ángel no se podía mover y nadie podía entrar en su habitación más que él porque la había cerrado con llave. ¿Cómo es que aquella cobija con la que había tapado al ángel se había metido en su habitación? Pasando esta noche, el tío decidió vender la casa. Ya no quería saber más. Él solamente quería deshacerse de la casa y que otra persona se hiciera cargo de aquello que se encontraba en el lugar. Y le pidió a sus primos que se fueran, que estaba bien si que se quisieran quedar, pero les pedía por favor que se fueran, que iba a hablarle a un sacerdote para que pudieran hacer algo con la casa antes de venderla. En este momento llegaron los demás primos con ellos y se dieron cuenta que en la parte de afuera había un muchachillo asomándose al lugar. No era muy joven, tampoco era muy viejo, le daban como unos 20 años más o menos. Cuando se dieron cuenta de que los estaban espiando por afuera, le preguntaron al niño que quién era. Aquel muchacho les dijo que él era uno de los familiares de don Fidel y que éste le pidió que fuera a ver si la casa se encontraba en perfectas condiciones. Ernesto comenta que don Fidel era la persona encargada de todas las reparaciones de esta casa, ya que al ser una casa tan antigua como la que sus abuelos vivían, normalmente tenían que hacerle bastantes reparaciones. Y entonces, don Fidel le había pedido a aquel muchacho que fuera a ver que todo estuviera bien y que no necesitaran ayuda de nada, o al menos esto fue lo que él comentó. Ellos pensaron que si esto había pasado es porque probablemente don Fidel sabía algo. Así que Cristian se dedicó a buscar el teléfono de don Fidel y al llamarle, este no contestaba. Así que Cristian se dio a la tarea de ir con don Fidel a ver si sabía algo sobre la historia de aquella casa. En lo que pasaban los días, aquello se hacía demasiado interesante, ya que trataban de experimentar de que esto fuera algo verdadero o que realmente se tratara de solamente sugestión. A veces dejaban que las velas se apagaran y volvían a encontrar, volvían a ver cosas, volvían a ver a aquel hombre sin camiseta rondando por el jardín. Inclusive muchas veces vieron cómo aquel ángel empezaba a moverse. Ernesto comenta que una de las noches él vio a su abuelo sentado en la fuente de aquel lugar, dado que su abuelo ya había muerto, y sin embargo también comenta que vio el ángel que estaba rodeándolo como con amor, lo estaba abrazando a su abuelo. Un día que se les apagaron más de 5 velas seguidas en ese momento, ellos notaron que incluso la voz ya se había ido. Disculpen, la luz ya se había ido. Resulta ser que algo estaba pasando alrededor de la casa. De pronto, Ernesto sale corriendo de la casa. Ya eran más de las 11 de la noche y dice que fue a tocarle a la vecina. No sabía qué excusa le iba a poner, solamente quería salir de la casa. La vecina, yo creo que un poco malhumorada por la hora a la que era, le comentó que se necesitaba algo urgente, que qué había pasado, que si se encontraban todos bien. Ernesto le comenta que sí. Sin embargo, le dice que si tenían fiesta o si se encontraban alguno de sus tíos o su madre se encontraban en el lugar. A lo que Ernesto le comenta que no era posible. ¿Cómo es que diría eso? Entonces, su vecina le dice que en una de las habitaciones, que normalmente su abuela la utilizaba para tejer, porque su abuela le encantaba tejer. Resulta ser que estaba una luz prendida y Ernesto vio como la misma silueta de su abuela. Sin embargo, cuando se acercó a la ventana para observar un poquito mejor aquella figura y abrió un poquito la cortina, se dio cuenta que aquella forma que parecía su abuela no era su abuela, era la mujer vestida de novia. Aquella que lo ha estado atormentando durante las noches en las que Ernesto y sus primos se la pasaban ahí. 2 días después, Cristian regresa
y le dice que intentó hablar con don Ernesto, pero este no les dijo absolutamente nada. Solamente les dijo que por favor dejaran aquella casa. No sabía qué seguir, así que se encontró al mismo muchacho que había ido a ver. Y este comenta que, como su familiar, don Ernesto, él se dedicaba a hacerle todo tipo de reparaciones a la casa. Una vez que los abuelos le habían pedido por favor que fueran a revisar unas tuberías. Don Ernesto decidió revisar aquellas tuberías y como necesitaba ayuda de maquinaria pesada, normalmente él se llevaba a trabajadores y también se llevó a aquel muchacho a trabajar ese día. Resulta ser que el muchacho sabía parte de lo que había pasado en ese momento cuando don Ernesto fue al lugar y le comentó a Cristian. La historia que le comentó aquel muchacho dice que ellos estaban excavando porque el arreglar la tubería requería de una excavación para poder revisar que la tubería no estuviera rota. Empezaron a excavar lo más profundo que podían, cuando en este momento se encontraron 2 cofres y aparte se encontraron varias bolsas de tela, todas selladas, todas cerradas. Se podría percibir un muy mal olor en aquellas cosas, sobre todo en aquel sitio. Comentan que los abuelos no se encontraban en ese momento cuando don Ernesto encontró aquellas cosas, que decidió abrirlas cuando estuvieran los abuelos. Así que todos fueron hacia ese cuarto donde ahora se encontraban las velas, y en esa mesita donde se encontraban las velas, decidieron los abuelos y don Ernesto abrir lo que estaba dentro. Y la sorpresa que se encontraron fue muy grande, ya que se dieron cuenta que había huesos de bebé en aquellas bolsitas, que habían utensilios de magia negra en aquellos cofres. Don Ernesto y el abuelo no sabían qué hacer, estaban gritando que no era posible, que cómo eso podía haber estado enterrando en su casa. Buscando más sobre aquella información de la casa, se dieron cuenta que aquel lugar fue parte de una de estas haciendas de las cuales vivían gente que estaba en contra de la Revolución Mexicana. Resulta ser que uno de los dueños de aquella hacienda donde ahora era la casa de los abuelos, el dueño abusaba de la servidumbre, los torturaba, los golpeaba y sobre todo a las mujeres abusaba de ellas, y no solo a las mujeres sino a las niñas también. Cuando estalló la revolución, él tuvo miedo de que aquellos a los que había golpeado y aquellas a las que había torturado fueran por él para poderlo matar, que decidió huir del país incluso. Sin embargo, lo habían encontrado, y en venganza uno de los soldados había intentado hacerle a su hija lo que él le había hecho a las demás muchachas. Sin embargo, este alcanzó a escapar y dejó a su hija en un convento. La niña se escapó de aquel convento cuando la revolución estaba más cerca del lugar, y poco después se dieron cuenta que había desaparecido, que ella ya no se encontraba en el sitio. Cuando termina la Revolución Mexicana, encontraron el cuerpo de la niña en la misma hacienda, que ahora ya estaba en ruinas. Sin embargo, no tenía más de 2 meses de descomposición. Aquella niña se había alimentado de quién sabe qué cosas, había sobrevivido de alguna manera bastante tétrica, y que probablemente aquel espíritu de la niña y de todos los que sufrieron en el lugar estaban contenidos en aquellas cosas, y al abrirlos, los desataron. Ernesto, al escuchar esto, se quedó frío, y dice que algo dentro de su voz, de una voz adentro de su cabeza, empezó a divagar sobre aquellas velas que se podían caer, que podían incendiar toda la casa, que podía haber un accidente, y prefirió poner un vaso de agua
por si pasaba aquel tipo de accidentes, el agua pudiera apagar aquellas velas y todo se pudiera salvar. Dice que no se dio cuenta y que llevaba un vaso, 2 vasos, 3 vasos, hasta que se dio cuenta que ya llevaba más de 33 vasos. De pronto, un aire apagó todas las velas y algo emergió de aquel cuarto. Comenta que algo como si estuviera lleno de cera, con escamas tan horribles, empezaba a salir debajo de la mesa. Todos los presentes fueron por velas para volverlas a prender. Ernesto estaba congelado del miedo, no sabía qué era lo que había visto. Al día siguiente, su tío había llegado con el sacerdote del lugar. Era también un hombre joven, pero él había ayudado a la contención de aquel ser. Él les dijo cómo es que tenían que poner las velas. Y llegó una chica con una especie de tabla como ouija. Sin embargo, esta era muy diferente. No era una ouija, ya que Ernesto y sus tíos, y su tío con sus primos, habían dicho que no era posible que quisiera jugar a la ouija en un lugar como ese, y sobre todo adentro del cuarto donde se encontraba aquella cosa. La chica comentó que su madre había ayudado a los abuelos, que ella fue la que hizo aquel símbolo con los 33 velas, y que ahora le iba a dar luz a todos aquellos espíritus. Sacó velas que antes de prenderlas, inclusive apestaban muy feo. Ernesto comenta que su odor era bastante horrible de aquellas velas antes de prenderlas, que cuando las prendía olían mucho más feo. Lo que tenían que hacer ahora era apagar una de las velas, y esta chica tenía que prender una de esas velas de las que había llevado. Conforme fueron pasando, a la chica le costaba mucho trabajo prender aquellas velas que ella llevaba. Fueron apagando una tras otra, con mucho miedo, porque aquellas cosas se estaban haciendo más fuertes y más violentas. Decidieron no volver a poner un pie adentro del lugar. El tío vendió la casa cuando tuvo los papeles, incluso antes de tener los papeles en renta ya tenían un comprador, y decidió venderlo completamente de una manera casi en express, porque no querían tener más esa casa, deseando que lo que habían hecho ellos hubiera sido suficiente para que los nuevos dueños de la casa no tuvieran que presenciar todo lo que ellos habían presenciado, Luna. Qué historia más sorprendente la de esta noche. Quedan muchísimas dudas, muchas preguntas. Vamos a pasar directamente con la gente del público. Luis Alberto Romero ya nos está escuchando, nos deja ahí saludos y unos stickers, unas caritas. Les dejamos también, recuerden, ahí en la caja de comentarios, el link directo para el chat de informes para los cursos y talleres de la Hermandad K. Y nos comentan, si las velas dejaran de dar luz, este sello de poder dejaría de funcionar. Pues sí, ya como lo comenta el maestro Rob en la historia, no solamente pues dejaba de funcionar, sino que liberaba a uno de estos espíritus. Berito Mendiola ya está con nosotros, nos está viendo y nos manda saludos, nos dice buenas noches. Buenas noches, Vero, buenas noches a todos los que nos escuchan. Historia que tétrica, que quedan muchas pistas, muchas cosas por resolver. Por ejemplo, cuando usted nos habla de las 33 velas, ya la comentábamos en la primera parte de esta historia, sí estaban conteniendo a un espíritu. Y esto me recuerda mucho a aquella película de los 13 fantasmas, ¿no? Que se quedan 13 fantasmas y cada uno tenía su función. En esta parte de la historia, en esta historia, cada una de las velas representaba a un espíritu. Pero estos espíritus eran cada vez más fuertes. Me refiero a que la primera pues salió la niña y después la mujer está vestida de novia. Pero ¿y qué pasaba si se iban apagando más? La fuerza de estos espíritus obsesores iría aumentando más. Probablemente sí, sin embargo, cada uno tenía su propia función. Ninguno se atrevió a apagar más de 5 velas,
porque nada más con solo tener 3 apagadas, el ambiente se ponía denso. Cuando tenían 4 velas apagadas, inclusive se iba la luz del lugar. Comentan los vecinos que escuchaban gritos, escuchaban pasos, escuchaban cosas moverse, como si hubiera una fiesta dentro. Eh, inclusive los vecinos, ninguno se atrevía a cruzar la calle para estar dentro del lugar. Todos le tenían miedo a la casa. Y ellos no sabían por qué. Ellos sabían que los abuelos vivían ahí, pero también sabían que ya no había nadie en su interior, que nada más se encontraban los primos y pues lógicamente al ser unos jóvenes podían estar haciendo lo que ellos quisieran, porque no tenían supervisión de ninguno de los adultos, por decirlo así, ninguno de los hijos. Creían que eran ellos. Sin embargo, solamente esta vecina y su madre sabían que algo más estaba ahí adentro, y sobre todo porque la madre de la vecina que fueron a molestar en el momento en que se apagaron las 5 velas, que ya no pudieron estar más los primos allá adentro, les comentó que incluso la abuela se encontraba en el lugar, Luna. Así es. De hecho, imagínense, ¿no? La fuerza, la cantidad de fuerza energética que tiene este tipo de entidades, que con tan solo 5 velas ellos ya no aguantaban, que ya estaban presenciando pues visiones demasiado fuertes, ahí se les estaban apareciendo estos espíritus y ya los estaban empezando a dañar. Ahora bien, usted nos menciona que hacen una excavación y encuentran cofres con huesos de bebé. Directamente a mí me hace pensar que estos se fueron también como un tipo ofrenda, porque la persona que asesinó a todas estas mujeres, a todas estas niñas, al momento de pues el asesinato y estar abusando de ellas, crea un efecto de energía negativa tan grande que completamente el lugar se inunda de esto. Tuvo que hacer algún tipo de ritual, algún tipo de entidad, algún tipo de, no sé, podría llamarlo entidad demoníaca, para que lo protegieran de este tipo de, pues, el miedo que tenía él de que los espíritus de estas mujeres regresaran y le hicieran daño. Aquella persona que abusó de su poder, digámoslo, por así decirlo, él se fue de aquel lugar, de aquella ciudad, y jamás volvió. Él dejó a su hija atrás y jamás volvió por la niña, porque creyó que la había escondido de aquellos soldados que intentaron vengarse de él. Así que no creo que haya sido por parte de aquel dueño de la hacienda. Se dice que aquellas personas que probablemente habían encontrado a la niña, a la hija del dueño de la hacienda, y que le habían hecho lo que prometieron que le iban a hacer al dueño, que la encontraron y le hicieron lo que él le hacía a todas estas mujeres. Y probablemente el simple hecho de que ella no tenía la culpa de nada pudo haber causado que muriera, porque la encontraron muerta 2 meses después. Puede que hayan causado que muriera de una manera tan fea, llena de odio, que precisamente este ser, al estar ya básicamente encerrado con estas velas, porque recordemos que Ernesto comenta que cuando sin querer se le apagaron las velas, vio un ser que parecía tener escamas de cera. Puede que sea esta misma niña que encontraron muerta. Quién sabe de qué había sobrevivido, porque la encontraron muerta después de tantos años de que nadie estaba ahí. Y cuando regresaron, ella apenas tenía 2 meses de muerta. Haya muerto de una manera tan violenta y tenga tanto odio, que por eso necesitaban de algo más para contener la Luna. La verdad es que no me hubiera gustado estar en ninguna de esas situaciones, yo creo que a ninguno de nosotros. Imagínense el hecho de que pues estar en su casa y se encuentran con este tipo de ser, de criatura, de demonio. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No sé, igual me gustaría que nos lo contaran ahí en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran salido de ahí? ¿Hubieran regalado la casa? Y ahora bien, nos cuenta al final de la historia que deciden venderla. Estos espíritus, imagínense que
los nuevos dueños no saben nada, se apagan las velas. Estos espíritus, ¿qué pasa? Se quedan en esa propiedad y empiezan a lo mejor, no sé, a matar a los nuevos inquilinos, o se ponen a seguir a los que eran los dueños desde el principio. ¿Qué pasaría, maestro? Desafortunadamente o afortunadamente para los nuevos dueños de la casa, las velas y el cuarto ya no existe. Ellos comentan que el sacerdote intentó ayudarlos, pero que realmente quien hizo todo el trabajo fue aquella chica que llevaba otro tipo de velas. Para aclararlo un poquito mejor, estas velas son hechas de carne viva. Por eso comenta Ernesto que olían tan mal. Estas velas, su función es darle o forzar a darle luz a un espíritu obsesor que no se quiere ir. Por eso es que le costaba a ella mucho trabajo prenderlas. Entonces, lo que hizo esta mujer fue básicamente hacerlos descansar obligatoriamente, Luna. Básicamente nos está contando que exorcizaron el lugar, liberando a los espíritus obsesores que habitaban en el mismo. Sí, pero no se sabe si lo hicieron de una manera correcta, porque ya llegó un momento en que no aguantaron el estar apagando todas las velas y la chica no podía prender tampoco sus propias velas, porque estas velas son más difíciles de prender que cualquier vela normal. Y si estamos hablando que estos espíritus son mucho más fuertes, incluso pudieron haberlos atacado en el intento de prender aquellas velas de carne viva, Luna. El tema está para muchas preguntas más, para seguir hablando yo creo que horas y horas, pero estamos a punto de finalizar este programa. ¿Algún último comentario que nos quiera contar, maestro? Todos estos tipos de lugares, todos los lugares que vemos tan bonitos, que se encuentran viviendo todavía en el pasado, tienen muchas cosas entre sus paredes. Algunas, como la que vivió esta familia, son tan fuertes que creemos que todo puede ser ciencia ficción. Y sin embargo, el estarlo viviendo ahí, no se lo desea a nadie. Y espero que ninguno de ustedes llegue a este punto de estar en un episodio como el que vivieron ellos, Luna. Así es, justo como lo dice usted, maestro. Si tienen alguna duda, si quieren dejarnos algún comentario, alguna pregunta más, saber más sobre este tema, saber más sobre estos espíritus, nos lo pueden hacer llegar en el chat de Magia Antigua, nos lo pueden hacer llegar en Facebook, en el portal del Fénix, o directamente con el maestro Rob o conmigo, o bien en la Hora del Miedo oficial. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos mencionado y les dejamos ahí en la caja de comentarios. Y no nos despedimos sin antes darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos otra noche más. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima. Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.